Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juliana Bonifacio. Vamos a darle inicio a la clase de sodio, homeostasis y alteraciones. El sodio es un indicador del equilibrio hídrico, ya que regula el volumen del líquido extracelular y junto a sus aniones acompañantes y la glucosa son los determinantes principales de la osmolalidad del plasma. El valor normal se sitúa entre los 135 a 145 miliequivalentes por litro. En la imagen que observan en esta diapositiva, vamos a repasar un poco los conceptos que vimos en la clase de fluidos y electrolitos. Los cambios de la osmolalidad del LEC son monitorizados por los homorreceptores que regulan el mecanismo de la sed y la neurosecreción de la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Esta última regula la cantidad de agua libre excretada a nivel renal para mantener la osmolalidad dentro de sus límites normales, que recordamos son entre 285 a 295 miliosmoles por kilo, mientras que el mecanismo de la sed normaliza la ingesta hídrica según las necesidades del individuo. Les coloqué, para que recuerden, el gatillo osmótico tanto para la hormona antidiurética y para la sed, y su correlación con la natremia. A su vez, los varoreceptores intervienen en la activación de la angiotensina 2 al censar la volemia, que también tiene un efecto sobre la arginina vasopresina y en menor medida en el mecanismo de la sed. En consecuencia, ambos mecanismos participan del mantenimiento de la normonatremia. La hiponatremia se define como un sodio plasmático menor a 135 mil equivalentes por litro, y acá lo aclaro entre paréntesis, menos de 130 mil equivalentes por litro, porque a partir de este valor uno instaura un tratamiento. Es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en pediatría, siendo la causa más habitual la depresión de volumen secundario a una diarrea aguda. Desde el punto de vista práctico y en función de las manifestaciones clínicas y su relación con el tratamiento, puede estratificarse y definirse de la siguiente manera: como una hiponatremia leve, cuando tenemos valores entre 130 y 125 mil equivalentes por litro; moderada, entre 125 a 120 mil equivalentes por litro; y grave, cuando tenemos una anatremia por debajo de 120 mil equivalentes por litro. De forma independiente de la magnitud del descenso de sodio, la hiponatremia se considera siempre grave cuando se acompañe de manifestaciones de encefalopatía hiponatrémica. En esta imagen podemos ver de forma sintetizada la respuesta del tejido cerebral ante la hiponatremia. En la figura A podemos ver un estado de total homeostasis entre el LIC y el LEC. En la figura B es la respuesta del tejido cerebral a los 15-30 minutos aproximadamente de una hiponatremia, donde, como tenemos un LEC hipotónico, el agua se va a dirigir hacia el lugar de mayor tonicidad, es decir, el LIC, produciendo de a poco edema cerebral. A las 2 a 3 horas tenemos ya movimientos de electrolitos, de potasio y de cloro, con también el movimiento de agua entre los compartimentos, ya con un edema cerebral moderado. Y a las 24-48 horas tenemos el movimiento de aminoácidos, polioles y otros solutos orgánicos que intervienen en una nueva normalidad, llegando a un volumen cerebral casi normal. ¿Sí? Son mecanismos adaptativos ante un impacto osmótico por la hiponatremia. Son mecanismos amortiguadores. Si la capacidad del cerebro ante esta amortiguación es superada o inapropiada, se termina estableciendo la encefalopatía hiponatrémica. Estos mecanismos adaptativos son menos efectivos mientras más rápido se instale la hiponatremia. En este gráfico podemos observar cómo se clasifica la hiponatremia. Hay que tener en cuenta si hay un aumento o no de la arginina vasopresina o la hormona antidiurética. Y dentro del aumento de la arginina vasopresina tenemos una subdivisión teniendo en cuenta el volumen de líquido extracelular. Líquido extracelular bajo o hipovolémico, alto o hipervolémico y normal, normovolémico.
Vamos a comenzar con la hiponatremia sin aumento de la ABP o de la JAD. Las causas, tenemos cuatro: una hiponatremia dilucional en el marco de un síndrome hiperosmolar, en la cetoacidosis diabética, sea como debut de una diabetes mellitus o una descompensación de una diabetes ya establecida, la polipsia primaria, el fallo renal y el uso de diuréticos tiacídicos. Respecto a la primera causa, eh, la hiperglucemia induce el desplazamiento de agua desde el intracelular al extracelular, diluyendo de esta forma el sodio plasmático y produciendo una hiponatremia. Por cada 100 miligramos por decilitro que aumenta la leucemia, por encima, perdón, de 100 miligramos por decilitro, el sodio desciende 1,6 miliequivalentes por litro. Con glucemias por encima de 400 miligramos por decilitro, el sodio incluso podría disminuir un poco más, 2,4 miliequivalentes por litro, aproximadamente por cada 100 miligramos por decilitro encima de 400. Entonces, cuando estamos en este escenario, hay que calcular siempre el sodio corregido para conocer la verdadera natremia. Se calcula con el sodio de ese momento, es decir, el sodio real o sodio medido, más 2 por la glucemia en miligramos por decilitro menos 100, y eso dividido 100. La polipsia primaria, aclarar que se da la hiponatremia cuando la capacidad para eliminar agua libre se excede debido a que los volúmenes aportados son mayores. Y el fallo renal, que en pediatría lo vemos en la enfermedad renal crónica secundaria a varias patologías, como por ejemplo un SU, la disminución de la tasa de filtrado glomerular compromete la excreción de agua libre, y esto va asociado al aporte de grandes volúmenes de agua y a su vez dietas hiposódicas, parte del tratamiento de la enfermedad. Y por otro lado, tenemos la hiponatremia con aumento de la hormona antidiurética o arginina vasopresina, que es la hiponatremia más frecuente en pediatría, y la subdivisión según el volumen del LEC. Dentro de la hiponatremia hipovolémica o con LEC disminuido, tenemos una subdivisión a su vez en pérdidas extrarrenales y pérdidas renales, en donde tenemos a nivel urinario, en las extrarrenales, un sodio urinario menor a 20-30 miliequivalentes por litro, con una fracción de eliminación de sodio menor al 1%, y cuando son renales, un sodio urinario mayor a 20-30 miliequivalentes por litro, con una fracción de eliminación de sodio mayor a 1%. Dentro de las extrarrenales, la más frecuente es la gastroenteritis, y tenemos otras, como por ejemplo aumento de las pérdidas por ileocolostomía, quemaduras, y dentro de las renales, por ejemplo, la fase poliúrica de la necrosis tubular aguda. Dentro de la hipervolémica con LEC aumentado, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, y normovolémica o con LEC normal, eh, como ejemplo más frecuente, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética o arginina vasopresina, y el resto, como por ejemplo el hipotiroidismo, el déficit de cortisol y la polidipsia psicógena. Con el líquido extracelular bajo, la diarrea aguda es la causa más frecuente. Se pierde agua y sodio generando contracción del LEC con disminución de la volemia arterial efectiva. Las pérdidas que se tienen en estos escenarios son hipotónicas respecto al LEC, es decir, que el sodio que está en esas pérdidas es mucho menor al normal que tenemos en el LEC, es decir, que son menores a 135 miliequivalentes por litro. Más o menos las pérdidas de sodio por la diarrea van entre 40 a 100 miliequivalentes por litro. Por ende, para que se produzca una verdadera hiponatremia, el aumento de la hormona antidiurética con disminución de la excreción de agua libre, que eso retiene más agua libre y eso perpetúa la hiponatremia, tiene que ir de la mano con la ingesta de soluciones hipotónicas. Y así sí se establece la verdadera hiponatremia con el LEC bajo. Con el LEC normal,
que el primer ejemplo y el más frecuente es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Tenemos una mayor secreción de esta hormona que genera mayor retención de agua libre, expansión leve del líquido extracelular y al inicio una oliguria. Esta expansión del LEC produce distensión auriculoventricular con liberación de los péptidos natriuréticos atriales y ventriculares, que son antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la misma hormona antidiurética. Estimula la natriuresis y esto puede producir una normalización parcial o total del volumen del líquido extracelular. La hiponatremia se produce siempre que el aporte de agua exceda la cantidad de agua libre excretada. Y con LEC alto son los estados edematosos, como el síndrome ascítico edematoso, la insuficiencia cardíaca congestiva y el síndrome nefrótico. Estos síndromes acompañan con una disminución del volumen efectivo circulante, un aumento del LEC, porque tenemos un aumento del líquido en el espacio intersticial con la manifestación clínica consiguiente, edemas, ascitis y o derrame pleural. La hipovolemia estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, genera un balance positivo de sodio con expansión del líquido extracelular, pero todo siempre en el líquido intersticial. Y a su vez hay un aumento de la hormona antidiurética por el mismo descenso de la volemia arterial efectiva, y eso también participa de la hiponatremia. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la hiponatremia? A partir de la sospecha clínica, de acuerdo a la presencia de los cuadros clínicos o mecanismos de producción previamente mencionados. Por ejemplo, una deshidratación moderada, en una gastroenteritis, en un paciente con ascitis y una insuficiencia hepática. Y eventualmente pueden observarse las manifestaciones clínicas relacionadas con la encefalopatía hiponatrémica. Se tiene que solicitar laboratorio, siempre se pide el ionograma, sodio, potasio y cloro, un estado ácido-base, función renal, glucemia, solicitamos la osmolaridad plasmática o la calculamos según los valores de laboratorio. Y para completar de definir la causa, se puede solicitar un ionograma urinario, urea y creatinina urinarias, osmolaridad y densidad también urinarias. El tratamiento de la hiponatremia depende de si estamos ante una hiponatremia aguda, que se la clasifica como aguda cuando ocurre en menos de 24 horas, o crónica cuando suceden más de 24 o 48 horas. La hiponatremia aguda, sobre todo si es moderado o grave, posee mayor riesgo de compromiso agudo del sistema nervioso central, así como de secuelas neurológicas permanentes en caso de no ser tratada de forma adecuada. La crónica posee mayor riesgo de desmielinización osmótica si la corrección de la hiponatremia es excesiva. Y el tratamiento también depende de si es una hiponatremia sintomática o asintomática. En la asintomática directamente se busca la causa y se corrige la misma. Es rara la presencia de signos y síntomas de encefalopatía hiponatrémica con una anatremia mayor de 125 miliequivalentes por litro. La presencia de cefalea, náuseas, vómitos, temblores y depresión del sensorio se observan con un sodio menor a 125 miliequivalentes por litro, mientras que la incidencia de manifestaciones graves como convulsiones y coma aumentan de forma marcada cuando el sodio se sitúa por debajo de los 120 miliequivalentes por litro. Entonces, para el tratamiento de la hiponatremia aguda sintomática, que es la encefalopatía hiponatrémica, hay que utilizar el cloruro de sodio al 3%, que se prepara con 85 mililitros de agua destilada y 15 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Por debajo les puse la equivalencia de cuántos miliequivalentes tiene un mililitro de cloruro de sodio al 3%, que es de 0,51 miliequivalentes. Esta solución se puede administrar por un acceso venoso periférico, se calcula a 2 mililitros por kilo, también se lo puede calcular por mil equivalentes, pero es mucho más fácil calcularlos por mililitros por kilo, y debe pasarse en bolo en 10 a 15 minutos con una dosis máxima de 100 mililitros. El bolo puede repetirse 2-3 veces cada 15 a 30 minutos si no existe una mejoría clínica o en caso de que la anatremia no se modifique. El objetivo terapéutico es aumentar la anatremia 3 a 5 miliequivalentes por kilo
o un valor de la anatremia de 125 miliequivalentes por litro, que suele ser lo suficiente para mejorar los síntomas o bien hasta la desaparición de la sintomatología neurológica. Es muy importante evitar corregir el sodio a más de 8 o 10 mil equivalentes por litro en las primeras 24 horas y no más de 16 a 18 en 48 horas, ni alcanzar un sodio plasmático igual o mayor a 140 mil equivalentes por litro luego de 48 horas. El control clínico tiene que ser estricto. Se debe determinar la anatremia luego de cada bolo de cloruro de sodio hipertónico al 3% y cada 2 horas hasta que el paciente se encuentre estable. Durante las primeras 24 o 48 horas de finalizado el tratamiento, se sugiere el control del sodio cada 4 o cada 6 horas o según la evolución clínica. Una vez resuelta la hiponatremia aguda, la encefalopatía hiponatrémica, se dirige el tratamiento hacia la causa que lo haya generado. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento de la hiponatremia aguda sintomática o encefalopatía hiponatrémica? La famosa desmielinización osmótica, previamente llamada mielinólisis pontina. Se caracteriza por lesiones desmielinizantes posteriores a un estrés osmótico sobre el sistema nervioso central. Es un trastorno poco frecuente que se relaciona con la corrección de más de 22 a 24 mil equivalentes por litro en las primeras 48 horas de tratamiento. Por eso es tan importante ser cuidadosos y cautelosos. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer desde poco después de corregida la hiponatremia hasta 2 semanas más tarde, con somnolencia, letargia, disartria, ataxia, convulsiones, coma o hasta con un síndrome de enclaustramiento. Se diagnostica con una resonancia nuclear magnética cerebral 10 a 15 días posteriores a la injuria osmótica. Vamos con un ejemplo. Tenemos un paciente de 15 kilos que se encuentra cursando una gastroenteritis aguda de 48 horas de evolución. En las últimas 12 horas tuvo 10 deposiciones abundantes y solo está tomando agua. Al examen físico se objetiva una deshidratación entre moderada y grave, con temblores distales e irritabilidad. Se le realiza un laboratorio y se indica que se lo canalice. Lo llaman por teléfonos del laboratorio para informar un valor crítico con una anatremia de 123 miliequivalentes por litro. Mientras tanto, el equipo de enfermería, cuando lo termina de canalizar, pide asistencia debido a que el niño presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. Es decir, estamos ante la clínica de una encefalopatía hiponatrémica. ¿Cuál es la conducta? Vamos a pasarle cloruro de sodio hipertónico al 3%, a 2 mililitros por kilo. El paciente pesa 15, por lo cual tenemos que infundirle 30 mililitros en bolo y a este paciente se le pasa este volumen con el cese de la convulsión. Por lo cual le vamos a realizar un control de la anatremia y nos avisan que viene de 126. ¿Sí? Es decir, aumentó en 3 puntos y está en 126, un punto más que 125. Ya cesaron los signos y síntomas de la encefalopatía hiponatrémica. En este momento ya estamos en condiciones de tratar la causa, ¿sí? Es decir, la deshidratación en la gastroenteritis. La hipernatremia se define como un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro y nuevamente aclaro, entre paréntesis, más de 150 miliequivalentes por litro porque a partir de este valor uno instaura el tratamiento. Es un trastorno que se observa en el ámbito hospitalario con un aumento marcado de la mortalidad. Si fallara el mecanismo de la sed o el sistema de la hormona antidiurética y el acceso del agua no estuviera asegurado, la hipernatremia puede establecerse. ¿En quiénes se establece o en quiénes puede darse? En lactantes y niños pequeños, es decir, que su hidratación depende de alguien más, pacientes con hipo o adipsia, pacientes con tumores o trastornos o traumatismos o hemorragias hipotalámicas, trastornos neurológicos como pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva, pacientes con vómitos persistentes e incoercibles, un posquirúrgico, un paciente sedado, entre otros. La diarrea aguda es la principal causa de hipernatremia en pediatría. Sin embargo, la deshidratación hipernatrémica da cuenta de menos del 5% de los casos de deshidratación. Suele producirse cuando, además de las pérdidas enterales que concentran el LEC, coexisten mecanismos adicionales de pérdida de agua libre, es decir, el paciente tiene diarrea y a su vez está febril persistente. Recuerdan de la clase de fluidos
y electrolitos, que en la fiebre hay una pérdida del 10 al 15% más de agua por cada grado por encima de la temperatura normal. La taquimnea, calor ambiental excesivo, entre otras cosas. Y a su vez, esto se perpetúa porque la reposición por vía oral de agua es escasa o nula, y así sí se establece la deshidratación hipernatrémica. Dentro de las causas las podemos dividir por exceso de sodio, déficit de agua y déficit de agua y de sodio. Respecto al exceso de sodio, puede ser en un hiperaldosteronismo, unas fórmulas lácteas mal reconstituidas, un exceso de bicarbonato de sodio, la ingesta de agua de mar o de cloruro de sodio y la administración de solución salina hipertónica. Por eso decíamos qué importante que es controlar la natremia en los pacientes cuando los corregimos en una encefalopatía hiponatrémica, porque si no lo hacemos, podemos producir, por ejemplo, una hipernatremia en este caso. Por un déficit de agua en la diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica, por un aumento de las pérdidas insensibles en los recién nacidos pretérminos, pacientes en luminoterapia, por una falta de acceso al agua o en el caso de adipsia, y por déficit de agua y de sodio, las pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, pérdidas cutáneas, sudoración profusa, quemaduras y pérdidas renales. La fisiopatogenia y la clínica de la hipernatremia. La hipernatremia da como resultado la salida del agua desde el líquido intracelular al extracelular para mantener la homeostasis entre los compartimentos. Esto produce una contracción neuronal y cerebral transitoria. La adaptación a la reducción del volumen es rápida y efectiva. En 30 a 60 minutos se produce la ganancia intracelular de electrolitos, sodio, potasio, aminoácido y también de idiosmoles, que son solutos no medidos, que permiten que el parénquima cerebral de a poco restablezca su volumen habitual. Cuando la hipernatremia es grave, es decir, más de 160 miliequivalentes por litro, y se instala de forma rápida, la ganancia de estos idiosmoles intracelulares no es lo suficientemente rápida para preservar así el volumen cerebral, por lo que puede asociarse con cambios estructurales y manifestaciones clínicas. Esta contracción del parénquima cerebral puede inducir roturas vasculares que devienen en hemorragias subdurales, subaracnoideas o intraparenquimatosas. Y asimismo, el estrés osmótico inducido por la hipertonicidad del líquido extracelular puede asociarse con lesiones desmineralizantes. Clínicamente se traduce con cefaleas, náuseas, vómitos, taquipnea y debilidad con hiperexcitabilidad muscular, con manifestaciones más graves como meningismo, letargia, irritabilidad, convulsiones y coma. También puede haber complicaciones trombóticas, pero son menos frecuentes. La hipernatremia induce un estado de hipercoagulabilidad que se puede objetivar con trombosis del seno dural, un ACV isquémico o trombosis periférica. En la imagen de esta diapositiva pueden ver de forma sintetizada lo que dijimos en la previa, cómo el cerebro se adapta ante una hipernatremia. Tenemos un aumento de la tonicidad del LEC, entonces el agua se va a dirigir desde el intracelular al extracelular y eso genera una contracción del volumen cerebral. ¿Sí? Tenemos una adaptación rápida por la acumulación de electrolitos intracelulares con nuevamente el pasaje de agua de a poco desde el LEC al LIC y a su vez una adaptación más lenta por la acumulación de estos idiosmoles u osmoles orgánicos que se dan en horas más tarde para ir de a poco restableciendo el volumen cerebral. Si uno instaura una terapéutica apropiada y adecuada para corregir la hipernatremia, podemos volver al estado de normalidad y si no sucede y se corrige de forma abrupta, podemos generar un edema cerebral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En base a la sospecha clínica, de acuerdo a la presencia de mecanismos o causas predisponentes y los signos y síntomas del compromiso del sistema nervioso central. Se tiene que indagar si hay presencia de poliuriporidipsia, pensando en una diabetes insípida, episodios previos de deshidratación, enfermedades de base, la alimentación, indagar cómo prepara la leche, si hay consumo o no de sal, si hubo una restricción hídrica. Hay que determinar también la integridad del mecanismo de la sed para descartar adipsia. En el examen físico hay que determinar el estado de hidratación, pero hay que recordar
que la deshidratación hipernatrémica ocurre en realidad a expensas de las células, ¿sí? Del líquido intracelular y no del LEC, por lo cual los signos clínicos son menos evidentes. Respecto al laboratorio, se pide lo mismo que en el caso anterior de la hiponatremia. El tratamiento de la deshidratación hipernatrémica puede ser por vía oral y también por vía parenteral, pero dependiendo del tipo de deshidratación y de la tolerancia. La vía oral solamente en deshidratación leve a moderada, con soluciones preformadas, las famosas sales de rehidratación oral. Y por vía parenteral, en pacientes con deshidratación severa, se tiene que realizar una expansión con cloruro de sodio al 0,9% y luego continuar con los planes de hidratación parenteral. Y los pacientes con deshidratación moderada e intolerancia a la vía oral, se puede instaurar tratamiento con planes de hidratación parenteral. Se utiliza la rehidratación endovenosa convencional, hidratando al paciente, rehidratando, quiero decir, al paciente con las necesidades basales y también pasando el déficit previo teniendo en cuenta la deshidratación del paciente y así uno establece ese déficit. Para evitar el desarrollo del edema cerebral, la reposición del déficit previo tiene que ser lenta para tener un ritmo de descenso menor o igual a 0,5 miliequivalentes litro hora, es decir, de 10 a 12 miliequivalentes litro día, por lo que en general requiere entre 24 a 48 horas. Se debe realizar un monitoreo clínico y de laboratorio frecuentemente para revalorar y las pérdidas concurrentes que vaya teniendo el paciente se tienen que reponer volumen a volumen en un intervalo de 4 a 6 horas. Si el descenso de sodio es más rápido de lo esperado, se debe disminuir la velocidad de infusión del plan. Esa disminución de la velocidad de la infusión, no hay una regla estricta, uno va descendiendo según el volumen que le está pasando al paciente y viendo cuánto descendió la anatremia. Si aparecen convulsiones, quiere decir que hemos corregido muy rápido, es decir, que hemos provocado una hiponatremia. Entonces estamos ante un escenario de edema cerebral y tenemos que corregir con cloruro de sodio hipertónico al 3%. En la imagen inferior pueden observar, según la anatremia, las horas que tenemos para pasar el déficit de la deshidratación. Vamos con un ejemplo. Tenemos un paciente de 12 kilos que se encuentra cursando una gastroenteritis aguda, está febril persistente, tiene vómitos, no tiene tolerancia a la vía oral. Al examen físico se objetiva una deshidratación moderada, es decir, un déficit aproximado del 7%. Solicitamos un laboratorio que nos llega con un sodio plasmático de 161 miliequivalentes por litro. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de rehidratación? Tenemos una deshidratación moderada, una intolerancia a la vía oral con una hipernatremia, por lo cual vamos a elegir la vía parenteral. Sacamos las necesidades basales diarias, el paciente pesa 12 kilos, es decir, 1000 mililitros hasta los 10 kilos, y 50 mililitros por kilo por cada kilo por encima de 10, por eso son 1100 mililitros. Y el déficit del 7% son 70 mililitros por kilo, es decir, 840 mililitros, que lo vamos a pasar en 48 horas, teniendo en cuenta la tablita. Entonces, día 1 pasamos las necesidades basales y la mitad del déficit. Eso me da un total de 1520 mililitros, que va a gotear a 63,3 mililitros hora, es decir, ese volumen lo divido en 24 horas. Se realiza un control de la anatremia a las 4 horas de indicado el plan y nos da de 157 mil equivalentes por litro. Es decir, un descenso de 4 mil equivalentes en 4 horas, es decir, un ritmo de descenso de 1 mil equivalente litro hora. ¿Sí? Nos hemos excedido. Acuérdense que la idea es que descienda de 0,5 mil equivalentes litro hora. Por lo cual, tenemos que disminuir la infusión de este plan. Lo vamos a bajar a un 30%, a que queda 44,3 mililitros hora. A las 2 horas de esta nueva conducta, realizamos un control de laboratorio. Tenemos una anatremia de 156, es decir, que ha bajado un mil equivalente en 2 horas, es decir, un ritmo de descenso de 0,5 mil equivalentes por litro, por lo cual estamos bien. Empezamos nuevamente con controles cada 4 horas. En 24 horas, el descenso de la anatremia fue de 149,
es decir, con un descenso total de 12 miliequivalentes por litro. Estamos dentro de los valores que esperamos descender en las primeras 24 horas de una hipernatremia. Ya cuando tenemos una hipernatremia con síntomas graves, como los que describimos previamente, hay que adoptar otras medidas terapéuticas. La presentación es rara, ¿sí? Tenemos que administrar agua libre de forma endovenosa, rápida. Se utiliza la dextrosa al 5%, se calcula a razón de 4 mililitros por kilo en bolos de 10-15 minutos hasta revertir los síntomas, ¿sí? La administración de cada bolo disminuiría el sodio plasmático en 1 equivalente por litro. Continuamos con el caso anterior. En el momento que indicamos canalizar al paciente y habíamos indicado el plan, de repente, a la hora de iniciar el plan, pierde la vía periférica. Concomitantemente, presenta 3 vómitos y 2 diarreas abundantes. Se logra recanalizar y antes de reiniciar el plan, presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. Entonces teníamos un paciente con una deshidratación moderada y una hipernatremia, que el tratamiento que habíamos instaurado no fue efectivo y presenta una convulsión, vamos a inferir que es por la hipernatremia. Entonces tenemos que realizar la infusión de agua libre, hacemos 2 mililitros por kilo, el paciente, perdón, 4 mililitros por kilo, el paciente pesa 12, por lo cual son 48 mililitros de dextrosa al 5%, se pasa en bolo y cede la crisis convulsiva. En esta imagen, para cerrar con la clase de sodio, podemos ver cómo tanto la desmielinización osmótica y la edema cerebral se interrelacionan tanto con la hipo como la hipernatremia. La desmielinización osmótica puede observarse en el inicio rápido de la hipernatremia aguda, como también en la corrección rápida de la hiponatremia crónica, y el edema cerebral puede verse también en el inicio rápido de la hiponatremia aguda y en la corrección rápida de la hipernatremia crónica. Hasta acá llegamos con la clase de sodio, espero que les haya servido. Les dejo mi mail al final de la diapositiva por si tienen alguna duda, sugerencia o quieren contactarme. Espero que anden muy bien y seguimos con la próxima clase.